Buenos días, buenas tardes o noches. En el momento que vea usted este video, les invito que con mi comunidad de Santa Inés en Pandale, California, ustedes puedan participar de esta Santa Misa como atonement o como expiación para pedir perdón por los pecados en esta Semana Santa, comenzando con el Domingo de Ramos, por aquellos líderes de las religiones que debieran presentar al verdadero Dios, al monoteísmo que fomenta la paz, no la guerra. Por eso le pedimos a Dios en primer lugar perdón por el sionismo, que jamás es voluntad de Dios, aunque haya escogido a Jerusalén, pero no es razón para sentirse superior, o nuevos Hitlers que maten a gente de Gaza. Así es que en nombre del pueblo de Dios le pedimos a Dios perdón por Netanyahu y también por el presidente de los Estados Unidos, Donald Dump, porque ni su nombre merece ser pronunciado, que ha matado más de 150 niñas en Irán. Y allí están las armas que están marcadas con Made in America, Made in USA. ¡Qué vergüenza! Pedimos perdón a Dios en esta misa y en toda la semana por estas atrocidades cometidas por el que se supone que es cristiano o que vendió Biblias para poder conseguir dinero y llegar a ser presidente. También repudiamos a aquellos musulmanes que, sabiendo que la ley del Islam es ley de paz, han ocasionado tanto terrorismo desde las Torres Gemelas hasta nuestros días, porque ellos no son verdaderos islámicos, sino falsos terroristas, falsos creyentes que son terroristas actuales, bien sea judíos, cristianos o musulmanes. Eso no tiene nada que ver con el verdadero Dios por el cual Jesús sufre en la cruz el día de hoy, y le imploramos que no castigue a nuestras familias, naciones, ni al mundo entero, que su sangre nos proteja de todo mal y que no lo hagamos con burla, sino con devoción y respeto. Comencemos esta celebración del Domingo de Ramos y de la Semana Santa. Les pido que cierren sus ojos y le pidan a Dios que no se desate, o aunque ya haya empezado a desatarse la Tercera Guerra Mundial, que no lleve a más consecuencias de las que ya estamos sufriendo, no solamente falta de petróleo, sino también de aumento de todo lo que está, el costo de vida, falta de empleo y ante todo que nos roben la fe en Jesucristo con falsas afirmaciones de las que voy a hablar en el sermón. ¿Okay? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo!
Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Entonces, ustedes van a caminar y al último yo atrás de ustedes y ya desde aquí y en la iglesia van a hacer sus palmas, las van a mover como dándole bienvenida a Jesucristo. El sacerdote solo representa a Jesucristo. Soy un servidor igual que ustedes, pero Él es el centro de nuestra celebración. Ahora sí. Si no nos alcanzo a bendecir todos ahorita, allá a la entrada vuelvo a echarles agua bendita, ¿ok? Les recuerdo de una vez que el ramo se tiene que llevar a casa y lo pega atrás de su casa de entrada o a la casa o al cuarto donde duermen usted y sus niños. Un pedacito hecho una cruz o como sea, lo pegan atrás del cuarto para que los proteja nuestro Señor todo el año de las fuerzas malignas o tiempos de oscuridad que se avecinan, no sabemos. Y para el año que viene la trae para que la quememos y de allí hagamos la nueva ceniza del miércoles de ceniza. O usted mismo la puede quemar y la pone allí cerca de un árbol por estar bendito para que nadie, o en una maceta para que nadie pise lo que está bendito. Igual cuando tienen estampitas o algún santo, o ropa de un santo, no se tira con el resto de la basura, sino que se quema, se hace polvo y se pone cerca de una maceta en un árbol para no pisar lo sagrado. Procesión de Ramos, nos preparamos a celebrar la muerte sacrificial del Señor, es decir, aquella muerte que nos trajo el perdón del Padre Celestial para que no vivamos bajo la culpa de Adán y Eva. Nosotros ahora comenzamos con esta misa presentando nuestras necesidades y pidiéndole al Señor que de verdad vivamos como fieles cristianos católicos este momento tan importante. Hacemos esta misa, la ofrecemos por la familia de Cristian Torres y también por el fallecimiento de Antonio Arévalo Castillo y también por el eterno descanso de María de Lourdes Romo. Nosotros de una manera particular pedimos para que haya paz en el mundo con todo lo que está sucediendo, pues no es posible que estemos callados o no hagamos nada, sino que por el contrario seamos personas activas en nuestra fe que transforme el mundo en que vivimos. Hagamos pues oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestra salvación por nuestra salvación se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad,
Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de tu Hijo, sobre todo en la narración de la pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Que
La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anudó a sí mismo, tomando la condición de un siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios los trató sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabanza a Dios. Quiero recordarles que toda la gente va a responder allí donde diga pueblo, tengo entendido, donde dice coro en los misales, allí donde dice coro, todos ustedes leerán eso. Solamente personas mayores o enfermas que no pueden permanecer de pie pueden sentarse, los demás aguanten separados de pie, porque es parte de la liturgia estar de pie. Solo los enfermos o ancianitos pueden sentarse. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron a darle 30 monedas de plata, y de ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes Ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid
hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga como tú quieras. Volvió entonces a donde estaban. Que no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta seña: Aquel a quien yo dé un beso, ese es, apréndalo. Al instante se acercó Jesús y les dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús aquella chusma: ¿Han salido ustedes a prenderme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me habían aprehendido, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás,
donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te juro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Habla, Senado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo. Entre tanto Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo. Pero él lo negó ante todos diciendo. No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo iba entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: De que entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: Después de liberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel quien puso precio a algunos hijos de Israel, y les dieron por el campo alfarero, según lo que había ordenado el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle:
no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y lo reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a los dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza, gritándole: También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre, sujetándola a una caña, le ofreció de beber, pero otros dijeron: Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María de la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús.
se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el día siguiente de la preparación a la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Con toda la narración ya no necesita sermón, pero algo se tiene que decir. Esa historia de que los primeros seguidores de Jesucristo se iban a robar el cuerpo, iban a decir que resucitó, es otra falsedad que sería peor que todas las falacias y herejías y tonterías que Jesús predicó, y eso de los milagros que hizo, puro invento. Esta semana pasada y estas 2 semanas, digamos, se sigue repitiendo contra Jesús. El presidente de Israel, Netanyahu, dijo que Jesús no era la gran cosa, era como un científico, pintor más, no recuerdo qué nombre nombró, pero él dijo que la moralidad ya no importa, que ese Jesús no es importante, el mero representante del sionismo, porque hay que distinguir entre judaísmo y sionismo. Sionismo y judaísmo también, todo lo que termine en ismo es perversión de algo que vale. Dios escogió a Abraham, hebreo, que Abraham significa el que cruza fronteras, inmigrante, Abraham, pero con la H, Abraham, el padre de los creyentes en el verdadero Dios, en un solo Dios. Entonces está el hebreo, están los israelitas que vienen de Jacob, que se le cambia el nombre por Israel, porque peleó con Dios y fue bendecido, y luego están los judíos de la descendencia de una de las 12 tribus. Pero una cosa es el judaísmo y que Dios haya escogido a Sión, al sionismo compuesto por judíos después de 1948, que fueron fomentados precisamente por el papá de la que está en la cárcel, del grupo de estos fanáticos y el equipo de asesinos y de violadores, cuyo jefe es el presidente DDDD, 4Ds, Donald Dumb, porque su nombre no merece ni siquiera ser nombrado, que reside en la calle Pensilvania de Washington DC, todo mundo sabe a quién me refiero, y que ha abusado de niñas hace tiempo y que mandó matar más de 150 niñas en Gaza, cuyas armas tienen allí claramente hechos en USA. No estoy mintiendo. Y si por eso yo llego a arriesgar la vida como el Bautista, no me importa. Pero lo que es el presidente de los Estados Unidos, de Israel, y también, no el de Irán ahorita, pero muchos en Irán que han abusado de lo que es el Islam, que significa religión de paz, lo han hecho para radicalizarse y hacerse terroristas, como terroristas han sido aquí en América también. Entonces aquí no importa si eres de religión judía, musulmana o cristiana, hemos avergonzado el nombre del verdadero Dios. Y Jesucristo sigue siendo actual mucho más que ningún otro. Porque gracias a su verdad las cosas no pueden seguir igual. Como se lo dijo un pensador mexicano, Jesucristo vino para que las cosas no sigan igual, para que cambien.
Y usted y yo hacemos el cambio. Que hayan estado de pie todo este rato, no, participando en la narración, en el cuento y la historia. Lo que siempre les he dicho, que la misa es una como novela, radionovela o telenovela. Aquí es liturgonovela, misa novela, en la que llega esta semana al culmen cuando el protagonista, que es Jesucristo, el mero se encuentra y se enfrenta contra Satanás personificado en esos fariseos, en esos cuantos judíos, porque no es todo el pueblo judío que rechazó a Jesús. La iglesia y la fe cristiana ha cometido errores echándole la culpa a todos los judíos. No, eso no es cierto. Pero sí los líderes, pero sí algunos. Tampoco podemos decir que todo el cristianismo ya es una herejía. No, aquellos que venden Biblias para estar en un puesto político, como el presidente de esta nación. Aquellos que usan la fe cristiana para decir que el evangelio solamente debe reducirse a las iglesias, que el sacerdote no se puede meter en política. Por favor, cada evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan fueron escritos como contestatarios al status quo del gobierno y de la religión, esas instituciones que le dieron muerte a Jesús. Hoy día todavía hay personas que los algoritmos de las redes sociales están diciéndole a usted que la iglesia escondió libros, que ellos tienen la verdad, hoy día debes entender que no tienes que pertenecer a ninguna religión, porque el reino de Dios está en tu corazón, dentro de ti, y no ocupas de ningún salvador del mundo, no ocupas de la iglesia, ni de un padre que te ande regañando, porque así suenan los domingos. No ocupas de nadie, tú eres tu propio Mesías. Pero si hay gente que cree esos algoritmos en los videos, entonces ¿quién te lo está diciendo? Pues el que hizo el algoritmo. Todos los que atacan la iglesia y la fe cristiana son los que sustituyen a la iglesia, son los que sustituyen a Cristo, son los nuevos salvadores, y hay gente que se la cree. Empezando con lo que pasa en los Estados Unidos. Vamos ganando la guerra. Hay cientos, quizás hasta miles de soldados americanos que están siendo ejecutados allá, pero esas noticias no salen, porque somos el país más grande. America Great Again. ¿Cómo? Con tantas cajas que llegan aquí a este país, diciendo que todo iba a estar muy barato, que eso de que el galón cueste 6 o 7 dólares, que no le nombre 6 o 7 dólares, llámale 60 o 70 centavos, porque yo traje que todo en este país sea más barato. Por favor, no creas que este momento es luz del día, que van a ser las 12 del día. No, si yo como padre les digo, miren, eso que ven allí es noche, se llama oscuridad, porque yo, padre, se los estoy diciendo, solo por la autoridad que tengo. Y gente que le cree al presidente, gente que le cree a todo lo que está pasando con las viles mentiras, cuando la verdad del evangelio, especialmente de Mateo, se compuso para atacar a los mentirosos de aquel tiempo. Hace 15 días, hace 8 días la resurrección de Lázaro, pero hace 15, al que nació ciego, empiezan a preguntarle, o a sus papás de él, oigan, ustedes que dicen que nació ciego, ¿cuánta gente los algoritmos actuales te empiezan a preguntarte así? Tú que dices que crees en la iglesia católica, tú que el padrecito, pero yo te digo la verdad, yo soy el nuevo Mesías. Pídale a Dios que los miembros de su familia no abandonen la fe cristiana católica romana, porque aquí vivimos esa misma verdad que sucedió hace 2000 años, cuando le arrebataron la vida a que es justo, a que es bueno, al único que nos puede dar una vida y libertad que nadie se le compara. Concluyo diciendo, mis hermanos y hermanas, que tengo un decálogo de cosas injustas que le hicieron a Jesús, y que no hay tiempo porque tengo otra misa en la otra iglesia, pero que no se nos debe olvidar de todos los evangelios. Mateo es el que más marca que Jesús, el juicio injusto, que solamente tiene un sentido de justicia que choca. Segundo, condena infundada.
contra crimen demostrado más allá de toda duda, que es lo que mandan las sedes de justicia, los juzgados. El bullying o acoso, la burla que le hicieron a Jesús. Ándale que te crees el rey de los judíos, y le daban bofetadas y lo coronaron con espinas. Y todavía él gritando, Elí, Elí, sema sabactani, que en hebreo, en arameo significa, Señor, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Como cuánta gente se siente que Dios los abandona. Y todavía se burlan de esa queja, de ese dolor de Jesús. Ay, está llamando a Elías. Y si de veras eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creemos en ti. Dele gracias a Dios que yo no soy Jesús, porque si yo fuera Jesús, yo sí bajo y a fregar les pongo. Te los aseguro. Y después hay más cosas. La falsedad de los argumentos en contra de la evidencia de la verdad. Así como el ciego del nacimiento, era claro que todo el mundo conocía a ese fulano que había nacido ciego. Y estos hasta dudaban, traen a los papás, y los papás con miedo, este es su hijo, pues es nuestro hijo, y que nació ciego, nació ciego. ¿Cómo abre los ojos o cómo ve? Pregúntenle a él, él es mayorcito. ¿Cuánta gente? Pregúntenle a ese que a lo mejor tiene papeles. Pero miren, hermanos, a pesar de tanto que este gobierno ha usado la migra contra los propios ciudadanos, hay agentes de la migra, pocos, pero los hay, que que apoyan a los inmigrantes. Una licenciada que estaba a punto de condenar inmigrantes, al juez le dice, lléveme a la cárcel. Estoy cansada de apoyar las acusaciones con esta gente trabajadora, justa, buena. Gracias a Dios que en lugar de decir hoy día Make America Great Again, está sucediendo que más bien Make México Great Again, y tantos otros, porque la justicia de Dios nadie le gana. Y un día vamos a saber que si de veras eres fiel a Jesucristo, eres un fiel católico, también puedes ser un fiel ciudadano. Que hagamos una nueva nación. Pídale a Dios que si llego a escribir algo sea para promover ese pueblo de Dios en América, en México y en la iglesia, porque aún en nuestra misma iglesia hay abusos de poder en este país, y aquellos que no permiten a la presidenta, y no porque esté a favor de un partido en contra del otro, hacer lo correcto. Gente que se le pide, oye, quieren que se castigue a los corruptos que pidió el presidente AMLO años pasados, y la gente no, pues le gusta pues que los roben y los abusen. Oiga, apoyan para que los partidos ya no cobren tanto en sus servicios públicos y no abusen. No pasan eso, porque les encanta pertenecer a la corrupción. Por eso te pido, más allá de partidismo político, que veas dónde está la justicia y la verdad. Porque la justicia, la verdad y la libertad no van más allá de los favoritismos de un partido o de otro. Pero si hay gente falsaria que usa la verdad, la libertad, la religión, el patriotismo para embaucarnos. Por eso hay varios celulares en cada familia, les he dicho, para que tú que pagas esos celulares póngase cada uno a investigar, que tú piensas esto, que en otro dicen este informe. ¿Dónde está la verdad entre todos estos datos? No te dejes embaucar por lo primero que oigas en cualquier o lo que sea. Pero lo que importa es que tú, hombre y mujer de Dios, no permitirás que la mentira guíe tu familia. Que apoyes la corrupción, la violencia doméstica contra las mujeres o los infantes. Qué vergüenza que las armas de este país, pagadas por nuestro dinero, hayan matado a esas 150 niñas en Irán. Qué vergüenza para que el país que se supone que es nación elegida por Dios haya pervertido esa elección en sionismo. Se convirtieron en los nuevos Hitlers. Aquellos que en el Shoah le mataron a tantos judíos, ahora ellos, el presidente de esa nación, mata a los de Gaza. Yo no estoy defendiendo nomás a los musulmanes por defenderlos, porque allí también hay terroristas. Pero todo musulmán, todo verdadero judío, todo verdadero cristiano debe entender que en Jesucristo llegó la palabra plena de Dios para retarnos, para que las cosas no sigan igual, para que las cosas no se inventen y busquen sociedades y creencias que
que realmente manipulan la conciencia de los demás. No te dejes engañar. Todo este tipo de manipulación no le agrada al Señor, porque buscan ser ellos Dios, como ese presidente de Israel, que él se cree mejor que Jesucristo. Y lo dijo. Como el presidente de esta nación, que hasta se puso la mitra de papa para ser como el nuevo papa, y hasta anda diciendo que allá los de Irán le llaman para ser el nuevo ayatolá. ¿Cómo es posible que hemos aguantado a una persona por tanto tiempo? Viene noviembre, el día de las elecciones. No importa lo que vas a votar, pero abajo con letras mayúsculas. No more el presidente actual, pero pon esas 4 letras. Y que un día te pregunten qué significan. D. Donald, Dolph, Dumb and Dump. No más estas 4 letras. Y con eso muchos sabrán que no queremos al presidente actual, porque que el Espíritu Santo, que Dios no nos va a empoderar para regir nuestros destinos, y que no esté todo tan caro, y que en lugar de apoyar a los millonarios realmente echemos abajo a aquellos que han abusado del servicio público. Ahora salí como otro Miguel Hidalgo, pero suena eso. Pero piénsele, en su voto de pueblo está en que lo quiten, no hoy, no mañana, ayer. Desde ayer ya no debería haber estado, pero bueno, le seguí. Todo por no apoyar quizás, no sea una mujer o a una afroamericana, porque esa mujer que era de otro partido, el presidente ni siquiera sabía que en Jamaica hay afroamericanos. Y no me refiero porque esté defendiendo un partido contra otro, me refiero a que cómo es posible que un ignorante guíe nuestras vidas y haya llevado al mundo entero a la crisis. Apóyense en lo que puedan. Tengan un cirio, vayan a la iglesia de San Antonio a la misa, o vengan el próximo domingo a la misa que haré aquí, y traigan cirios para que les bendiga, porque serán las únicas velas o cirios bendecidos que van a poder alumbrar sus casas si llega ese tiempo de oscuridad. Tengan agua bendita, tengan el cirio, tengan una Biblia, tengan la imagen de la Sagrada Familia o de Jesús, yo confío en ti, porque nos han avisado de parte del cielo Jesucristo, a Santa Faustina y la Santísima Virgen, que va a haber un tiempo de gran crisis, que la gente va a querer tocar las puertas y entrar y usted no podrá abrirles. Prepárese cada familia a tener un cirio bendito, agua bendita, el rosario, la Santa Biblia y la imagen de Jesús de la Misericordia y también de la Sagrada Familia. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? En ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Mis hermanos, estoy tan feliz de pertenecer a ustedes, comunidad de Santa Inés y San Antonio de Padua, porque somos gente que vivimos, actuamos esa fe, no nomás mentalmente, sino con nuestro cuerpo de pie, hincados, adorando la cruz, todo lo que va a pasar esta semana, porque somos miembros de Jesucristo, que ha muerto, y en nuestros sufrimientos de nuestros enfermos, en todo lo que nos han acosado y hemos sido humillados en este país, el Señor nos va a hacer resucitar para ser los instrumentos para que Estados Unidos se salve, para que el mundo se salve. Tan importante es tu fe, hermano y hermana, cristiano, católico, latino o no latino. Presentemos al Señor nuestras necesidades, en primer lugar por el Papa León XIV, por nuestro obispo José Brennan, por su servidor y todos los sacerdotes, para que no los traicionemos como institución, sino les sirvamos en la experiencia de Cristo muerto y resucitado. Roguemos al Señor. Por el presidente de esta nación, que no merece ser el presidente, y aquellos que piensan como él, que les agrada vivir en las mentiras, que cambien el corazón, porque en culpa de ellos todo el mundo está en problemas. ¿Por qué? Porque no hemos querido aceptar la verdad del Evangelio, la verdad de la gente que sufre, la evidencia de cómo son las cosas. Roguemos al Señor.
Pedimos a Dios por todos los nuevos Cristos de hoy día, aquella persona enferma en casa, aquel trabajador que ha sido discriminado, quien sea que está sufriendo, y con paciencia lo ofrece a Dios para que con obediencia a su palabra, sumisión y humildad, sirva nuestro sufrimiento para la salvación de los demás. Roguemos al Señor. Por todas las necesidades personales, las intenciones de esta misa, las familias que vinieron a pedir por sus seres queridos que han pasado otra vida, y para que nosotros el día que nos muramos lleguemos no solamente a estar con el Señor y su Madre, sino que sea prueba de que nuestra fe es la única verdadera que nos lleva al cielo, y las demás nos ayudan, nos encaminan, pero no son la solución final, para que entendamos que ninguna otra fe nos puede salvar más que la cruz de Jesucristo, muerto y resucitado. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oremos. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial y resurrección de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron esperando resucitar y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes para que junto con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a las palabras de Jesús, pidamos para que esa probable tercera guerra mundial no se dé y que los malvados que le han hecho la guerra al pueblo de Dios, a tantas niñas sacrificadas e inocentes personas, no importa de la religión que sean, el Señor no nos castigue por las maldades de los gobernantes o de algunos cuantos. Pidamos pues con fe para que pare toda esta violencia y esta crisis. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. No nos dejes. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dense la señal de paz. He aquí a Jesucristo, Él es el siervo fiel de Dios, el Cordero Inmaculado que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Haré la comunión espiritual para aquellos que nos ven en las redes sociales y están viviendo esta misa en este momento o más tarde. Señor Jesús, no puedo recibirte físicamente con mis labios, pero creo firmemente en tu presencia real en la Eucaristía. Creo en el Evangelio que se predica cada misa y el sacrificio del altar de la cruz y el altar donde se hace la misa. Esta doble presencia tuya, Señor, que haga la diferencia en mi hogar, en mi vida o donde quiera que me encuentre, y que un día pueda físicamente confesarme y también recibir la comunión. Amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.